vamos a reflexionar sobre las palabras, hermano, la cuarta y la quinta, amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 15. Lo vamos a leer todos juntos, hermano. Todos juntos, desde el 33 hasta el 36, amén. Así dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Amén, hermano. Amén. Ahora vaya a Juan, hermano, 19:28. Amén. 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 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Amén. Amén, hermano, puede sentarse. Amén. Hermano, pues estamos reflexionando sobre estas 7 palabras, hermano. La palabra de Dios es perfecta, amén. Amén. Las 7 palabras, hermano, que fueron escritas, cada uno de ellos tiene una grandeza que por una parte, hermano, se cumple la profecía, y por otra parte, hermano, son promesas que Dios nos da, o son situaciones que Dios nos va a permitir vivir, o que nos está permitiendo vivir a partir de la vida que tú empiezas a vivir cuando eres cristiano, cuando recibes a Cristo, amén. Fíjate, hermano, que esta palabra, hermano, de Eloi, Eloi, lama sabactani, es una de las palabras, las 2 palabras, hermano, tanto Eloi, Eloi, lama sabactani, como tengo sed, son palabras, hermano, de sufrimiento de nuestro Señor. Y estas palabras, hermanos, son pronunciadas a partir de las 12 del día. La palabra de Dios solamente nos dice que estaban en la hora sexta. Amén. La última porción que comió el Señor, hermano, lo último que comió fue en la institución de la Santa Cena, amén. Con los discípulos fue lo último que comió. Y a partir de las 6 de la mañana del día de la crucifixión, hermano, empieza el juicio, amén. El Señor Jesús llega a la cruz del Calvario a las 9 de la mañana, hermano. De las 9 de la mañana a las 12 del día, el Señor Jesucristo comienza a pronunciar una serie de palabras, y son las palabras que pronunciamos, que estudiamos ahorita con nuestros hermanos, que son 3. Pero a partir de las 12 del día, hermano, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que viene la hora sexta y hay tinieblas sobre toda la tierra. Ahora sí empieza a ver esa tiniebla, hermano, ese dolor de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza a ser golpeado, hermano. Dicen los eruditos, hermano, que los clavos eran entre 15 y 18 centímetros. 15 y 18 centímetros que entraban sobre las manos, horadaron sus manos, horadaron sus pies, hermano. Él empieza a ser asfixiado, hermano. ¿Cuántos han estado en esa situación de asfixia, que no se puede respirar, que el Señor, por más que quisiera voltear, no podía, no lo hacía, hermano? Y dice la palabra de Dios, ahí mismo en Marcos 15:25, y le dieron a beber vino mezclado con la mirra, mas él, ¿qué dice? No lo tomó. Marcos 15:23, amén. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La última que probó el Señor fue lo de la Santa Cena, y aquí se le ofrece un vino mezclado con mirra. Ese vino mezclado con mirra, él no lo acepta, hermano. Ese vino mezclado con mirra era una especie de estupefaciente, era una especie como para que el hombre quedara tomado, quedara fuera de sí, amén, para que pudiera aguantar. Y sin embargo el Señor Jesucristo, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo toma. ¿Por qué no lo toma, hermano? Para que mantenerse al 100% en el sufrimiento en esa cruz, amén. Él no estaba ni anestesiado, ni drogado, ni nada que el hombre le estaba diciendo, amén. Entonces el Señor Jesucristo hasta ese momento, hermano, está sufriendo, pero también está sufriendo por sed, amén. Está sufriendo por un lado el dolor, pero también por otro lado tiene sed. Y dice la palabra de Dios que el único que se acerca a darle es un soldado romano, y le avienta un hisopo y le da vinagre, amén. Ese vinagre, hermano, amargo, ese vinagre que el Señor, dice la palabra de Dios, que Él lo prueba, pero que no le gusta, amén, hermano. Y muchas veces nosotros somos ellos, hermano. Lo que le estamos dando al Señor es un vinagre, amén. Ahora,
Dice la palabra de Dios que es Elí, Elí, lama sabactani. Las dos primeras palabras, hermano, que es Elí, sí se refiere a Dios, se refiere a Eloi, amén. Se refiere al Dios Todopoderoso, amén. Y le dice Elí, Elí. Imagínense, hermano, el Señor Jesucristo está en la cruz, está en la crucifixión y Él está siendo derrotado, hermano. Él no puede ni pronunciar las palabras, amén. No puede decir nada. Y es por eso que la gente se confunde y dicen, este está llamando a Elías. A ver que venga Elías y lo salve, o que mande ángeles y lo salven. Amén, hermano. Esas dos palabras son claras, hermano. Eloi, Eloi, si se está refiriendo a Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y luego dice lama sabactani. ¿Por qué la palabra de Dios no traduce directamente lama sabactani? ¿Por qué lo dejó, hermano? Lo deja, hermano, porque tanto Marcos como Juan no alcanzan a entender lo que realmente quiere decir el Señor. Luego, ellos mismos traducen, el Señor quiso decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios es muy clara y cuando está pasando esto el Señor, en ese momento que están cayendo las tinieblas, hermano, lo que está pasando, hermano, es que todo el pecado del mundo, del pasado, del presente y del futuro, está cayendo sobre la vida del Señor. Amén. Está cayendo el pecado sobre de Él. Dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras dolencias, que Él llevó nuestras transgresiones, que Él se hizo pecado, dice 2 de Corintios. Amén. Él se hace pecado, hermano. Y en esos instantes Él está recibiendo ese pecado y Él está volviéndose totalmente pecado, hermano. La palabra de Dios nos dice que el pecado es separación de Dios, amén. Entonces, hay una separación de Dios respecto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice, ¿por qué me has desamparado? Pero por otro lado diríamos, bueno, si el Señor siempre estuvo con Él y hay una obra redentora de Dios, entonces ¿está Dios con Él o no está con Él? Amén. Hay escritos que dicen, Dios lo desamparó porque totalmente estaba el pecado. Y por otro lado dice la gente, no, siempre estuvo con Él, porque siempre el Señor estuvo en la presencia de Dios. Amén. Entonces viene esta cuestión, hermano, o lo desamparó o no lo desamparó. Precisamente, hermano, la respuesta está en dar esta palabra, lama sabactani. Lama sabactani, hermano, no hay manera de poderla expresar. Incluso no hay, algunos dicen que es arameo, otros dicen que es griego, otros más acelerados dicen que hasta un poema maya, amén. Pero no es así, hermano. Es una expresión del Señor, hermano, que no podía tener traducción. Estudiando, hermano, esto, la palabra desamparo es diferente a la palabra abandonado. Amén. Entonces, por un lado, dicen, sí lo dejó el Señor. Y por otro lado, dicen, no lo dejó el Señor porque siempre estaba con Él. La palabra de Dios es clara, hermano, y hay un equilibrio. La obra redentora del Señor estaba con Él. Él nunca fue abandonado por Dios. Ojo, abandonado, pero sí desamparado. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Imagínense que yo tengo aquí una persona y tengo a mi hijo. Amén. Tengo a mi hijo que ha pecado, mi hijo que ha cometido pecado, que él está aquí conmigo, amén. Y que yo le veo su pecado, hermano, pero, ¿sabe? Yo le veo su pecado, pero lo puedo tomar, hermano, lo puedo abrazar, lo puedo mirar, pero su pecado, hermano, hace que haga yo esto, pero sin embargo yo permanezco con él, amén. Sí, amén. ¿Cuántos de ustedes, hermano, tienen hijos y que sus hijos han pecado, hermano, y ustedes permanecen con él? ¿Los han abandonado? No. Pero sí los pudieran haber desamparado, amén. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermano, de esta palabra? La diferencia está, hermano, en que el desamparo es que se estaba cumpliendo la obra redentora del Señor, pero el mismo Dios no podía mirar el pecado. Sin embargo, Jesucristo estaba en la presencia del Señor y se estaba cumpliendo la obra redentora de Dios, amén. Entonces, cuando una gente dice, es que lo desamparó, y otros dicen, no, no lo desamparó, hermano, estamos en el equilibrio. El equilibrio es esta palabra, lama sabactani, que es muy profunda, hermano, que les digo, lo pronunció en arameo, y que algunos no le entendieron, y otros dijeron, ¿por qué me has desamparado? Entonces el desamparo, hermano, es diferente al abandono. Nunca recibió un abandono el Señor, pero sí recibió un desamparo, que es, no te voy a mirar porque estás recibiendo el pecado del mundo, pero tú estás conmigo y estás cumpliendo y estás obedeciéndome, y por esa obediencia, ese sacrificio que estás haciendo hoy en la cruz, ese derramamiento de sangre que estás haciendo en la cruz, tus hijos, tus descendencia, y por todos los siglos vas a ser salvo, amén, hermano, y vas a ser perdonado, hermano.
Nosotros creemos en un Dios de poder, hermano. De 6,000 años antes de Cristo, bueno, 6,000 años, hermano, 4,000 años antes de Cristo y los 2,000 que llevamos, son 6,000 años de bendición para todos los que han sido sus hijos, amén. Dios los exaltó, Dios los levantó. A Moisés lo levantó, hermano, a Jacobo lo levantó, a Abraham lo levantó, a David lo levantó, a Daniel lo levantó. ¿Cuánto más a nosotros no nos podría levantar, hermano? ¿Cuánto más a ti no te podría dar una bendición enorme, amén, hermano? Entonces, esa es, pudiéramos pensar, el Señor fue desamparado en ese momento, hermano, pero a partir de ese momento nosotros ya no estamos desamparados, amén, hermano. Luego viene el sufrimiento de tengo sed, amén. Tengo sed, y dice la palabra de Dios que Él sufrió una sed física. Con eso demuestra, hermano, que Él fue hombre, amén, hermano. Él no dejó de ser Dios, pero fue hombre, amén, hermano. Él era hombre y Él sufría como hombre. Entonces ya vimos el primer sufrimiento. Ahora vamos a ver el segundo sufrimiento, hermano. Y vamos a Salmos 22. Y vamos a leer aquí unos versículos del Salmo 22 que precisamente hablan de la profecía que se cumplía en ese primer sufrimiento, amén. Que dice el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 14: y has sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón se fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Amén. La palabra de Dios dice que se descoyuntó, hermano, es decir, se le quebraron los huesos. Amén. Se le quebró sus pies, se le quebraron sus manos. Amén. Cuando él estaba sufriendo, hermano, hay gente que dice de qué murió el Señor. Murió de un paro cardíaco ahí, hermano, porque ya no podía respirar. Cuando estaba estirado de los brazos, no podía respirar, los pulmones se le inflamaron. Bueno, pudiéramos inferir eso. Se le inflamaron y hasta el final muere de un paro cardíaco el Señor, hermano. Pero Él sabe el momento en que muere, y dice la palabra de Dios que le entrega su espíritu. Amén. En ese momento también, hermano, dice el versículo 15: como un tiesto, que dice, se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Amén, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, no había comido nada desde las 6 de la mañana que empezó el juicio, hermano, y desde un día anterior tampoco había comido nada. Amén. Lo único que se le ofrece es un vino con mirra, ya lo habíamos visto, pero él no lo recibe. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que su lengua se pega a su paladar, y en ese momento él pronuncia esta palabra que es: tengo sed. Vamos a Juan, hermano. San Juan 4. ¿Están ahí, hermano? Amén. San Juan 4, versículo 7. Vino a una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Amén. Amén. Hermano, estas dos palabras son de sufrimiento. Por un lado es el desamparo y por el otro lado es la sed. Pero el desamparo, hermano, lo sufre el Señor, y ya jamás vamos a estar nosotros desamparados. Amén. Lo mismo nosotros, si tenemos sed, dice la palabra de Dios que Él es el que provee esa agua, esos manantiales, esos ríos de agua viva, ese Espíritu Santo que llena nuestras vidas. Amén. Amén. Aquí, hermano, hay que entender una cosa: que Cristo es la peña de Oreb.
Amén. Cristo es esa peña de donde salen los ríos de agua viva. Amén. Dice la palabra de Dios que si nosotros tomásemos de esa agua, nunca tendríamos sed, jamás. Amén. Sin embargo, el Señor está haciendo una figura ahí de tener sed, pero cuando Él es victorioso, nosotros ya no más tendríamos. Amén. ¿Dónde se presenta esta figura en el Antiguo Testamento, hermano? Vamos a Éxodo 17, versículo 6. Amén. Hermano, vean cómo la palabra de Dios es perfecta. Amén. La palabra de Dios, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se presenta en el Nuevo Testamento. Amén. Si en el Antiguo Testamento hay una figura, en el Nuevo Testamento se presenta esa sombra de la figura que nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento. Amén. Es apasionante, hermano, cuando uno se mete en la Biblia y empieza a encontrar cosas especiales. Amén. Cosas que nos va revelando el Señor, hermano. Cosas que no se la reveló a los científicos, ni se los reveló a los doctores. Amén, hermano. Yo veía en la mañana, hermano, un joven que yo lo admiro mucho. Terminó su doctorado en Estados Unidos, terminó su doctorado en Chicago. Entrar a esa universidad, hermano, es de las top 10 del mundo y es impresionantemente difícil, si no es que imposible, hermano. Solamente entran genios ahí. Y en la mañana escribía un versículo de la Biblia y yo le contestaba amén, amén. Es decir, hermano, cuanto más va uno creciendo en el conocimiento, más vamos entendiendo que hay un Dios todopoderoso que reina en el universo, amén. Un Dios que reina en el universo, que tiene control de las cosas, amén. Y que, hermano, el hombre se ve limitado. Veíamos estos tres fenómenos en la mañana, hermano, y le echan la culpa por ejemplo, el de las nieve, le echan la culpa a las autoridades, hermano. Pero el hombre ya no tiene nada que hacer, amén. El hombre hará lo que está a su alcance, amén. Pero cuando vienen esos fenómenos, el hombre queda limitado. Pero Dios tiene el control, amén. Dios tiene el poder, amén. Y lo que hemos entendido, hermano, es que Dios es tan hermoso, Dios es tan grande, hermano, que nos puede levantar y nos puede hacer hombres victoriosos cada día. Y de repente a veces se nos olvida, hermano. Pero cuando Él fue crucificado y fue liberado y fue resucitado, hermano, creemos en un Dios que vive, amén. Cristo vive, amén. Y entonces si Cristo vive, creemos en un Dios vivo, amén. En un Dios poderoso que nos levanta y nos hace nuevas criaturas. Y dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, amén. Al judío primeramente y después al griego, después para nosotros, amén. No tenemos por qué avergonzarnos. Ese es nuestro Dios todopoderoso, amén. Éxodo 17, capítulo 6, hermano, versículo 6. Y aquí como escuelita, hermano, vamos a ver dos versículos. Leo el 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Ahora, no mueva de ahí, hermano. Abra la Biblia en Números 28. Voy a leer ahí, hermano, así como niños de escuela, hermano, pongan atención. Está abierto su Biblia en Éxodo 17:6 y en Números 27, amén. ¿Ya? Ahora vamos a leer Números 27. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Amén. Hermano, en el versículo 6 de Éxodo dice: también Jehová le habla a Moisés y le dice: golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esto sucedió, hermano, según mi Biblia, 1491 años antes de Cristo. Amén. Es cuando comienzan los 40 años, hermano, del éxodo que están en el desierto. Amén. Y luego, este versículo de Números está escrito 1453 años antes de Cristo. Acuérdense que la numeración va al revés. Cuando es antes de Cristo empezamos 1, 2, 3 y va hacia el aumento hasta 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es primero? ¿1491 o 1453?
53. El más cercano a nosotros es 1453 y el más lejano es 1491. Si hacemos la resta son 38, 39 años, que son los 40 años del pueblo de Israel que estuvo en el desierto. Amén. Pero aquí ya está a casi la entrada a la tierra prometida. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el versículo 6 de Éxodo y el versículo 8 de Números? Dice que golpeará la peña en Horeb, ¿verdad? Y luego en el versículo 8, ¿qué le dice Moisés? Y hablas a la peña a vista de ellos. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermano? Que acá tenía que golpear Moisés la peña para que saliera agua, hermano. Ese símbolo de la crucifixión de Cristo. Se le golpea la peña de Horeb para que salgan ríos de agua viva. Se crucifica al Señor Jesucristo para que salgan ríos de agua viva. Amén. Y acá en este versículo le dice, habla. ¿Le está diciendo golpea? No. Vamos aquí. ¿Qué hizo Moisés en el 11? Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué? Y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2, tremendo. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. No creyeron, hermano. Moisés se le hizo fácil hacer lo que había hecho 40 años antes. Amén. Quiso volver a golpear la peña y que volviera a salir agua. Pero en esta ocasión el Señor le dijo: habla. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermano? Cristo fue crucificado una sola vez. Por eso fue golpeada la peña. Pero ahora ya no tenemos por qué crucificarle más. Amén. Solamente una vez. Amén. Solamente una vez. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Tú que vienes por primera vez, si aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y esa crucifixión la entiendes y sabes que la sangre de Cristo que fue derramada en esa crucifixión me limpia de pecado, dice la palabra de Dios que serás salvo. Amén. Esa es la promesa que Dios te da. Amén. Y ahora ya no tenemos que hacer ese sacrificio. Ese sacrificio ya lo hizo el Señor. Amén. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que? Hablarle. Ya no tenemos que ponernos de rodillas. No tenemos que hacer un escenario como Iztapalapa. No tenemos que hacer nada, hermano, más que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos que confesar con nuestros labios. Tenemos que hablarle. Amén. Y entonces, si tú haces eso, vas a entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Amén. Cosa que no tuvo Moisés. Amén. Moisés le dice: no, porque pegaste a la piedra, porque pegaste a la roca, porque pegaste a la peña de Horeb, ahora no entras. Ya no entras a la tierra prometida porque no me creíste. Amén. Entonces, eso es lo que nos va a pasar. Si tú no crees en hablarle a Cristo, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a ser salvo. Amén. Eso es lo que le pasó a Moisés. No entró a la tierra prometida. Nosotros también, pero nosotros ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Le hablamos y entonces estamos en su presencia. Amén, hermano. Vamos a Hebreos 9:28. 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántas veces fue golpeado? Una sola vez. No tenía que ser golpeado más. Amén. Para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por cuántas? Segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, para salvarnos a nosotros que lo estamos esperando. Amén, hermano. Parecerá una locura, hermano, pero cada vez que leemos la palabra, cada vez que sentimos su Espíritu Santo, y cada vez que el Evangelio se hace real en nuestras vidas y las promesas de Dios se hacen reales en nuestras vidas, creemos más en Él. Amén. Creemos más en Él. Si tú experimentas la presencia de Dios, si tú experimentas cuando las promesas de Dios se te hacen reales en tu vida, entonces lo puedes proclamar, lo puedes hablar y no te avergüenzas del Evangelio. Amén. Pero si tú vives en un Evangelio raquítico, mundano, que sí murió Cristo, pero pues yo no lo siento, o sea, ¿para qué es uno cristiano? Amén. Nosotros somos cristianos porque amamos a Dios, hermano. Amén. Porque es un Dios real. Amén. Vea Hebreos 10:10. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Ese proceso de crucifixión, hermano,
Es cierto, hermanos, son 7 palabras perfectas, 7 palabras que ustedes saben, hermano, que el número perfecto en la Biblia es el 7, el 12 es de orden, el 13 es de la creación de Dios, hermano, pero el 7, hermano, es perfección, amén. Y esa perfección, hermano, la lleva en la cruz, amén, hermano. El Señor Jesucristo lo lleva en la cruz, y a pesar de que está sufriendo, a pesar de que está teniendo tristeza, hermano, Dios lo levanta, Dios lo exalta. Ahora vamos a 2 de Corintios. Vea, hermano, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaban haciendo Dios y el Hijo? ¿Qué estaban haciendo el Padre y el Hijo? Reconciliando consigo al mundo. Entonces Dios lo desampara, pero no lo abandona. ¿Sí queda claro, hermano? O sea, Dios estaba controlando la obra redentora del Señor Jesucristo. Amén. Y Él tiene el control de todo, hermano. De lo contrario diríamos, bueno, lo desamparó, sí, lo desamparó, pero no lo abandonó. Por eso es importante que quede claro que Lama Sabactani es una traducción muy especial, hermano, muy especial, que incluso yo creo, hermano, puedo atreverme a decir que no hay traducción en el español. Amén. No hay traducción en el español de Sabactani. Lama es por qué, pero Sabactani no hay traducción. Por eso es que la Biblia lo escribe. Es tan especial esa palabra que no la pueden ni siquiera traducir. Y entonces ellos dicen, bueno, se habla del desamparo. Amén. Pero entonces sí me alcanza a entender, hermano, la diferencia entre amparo y abandonado. Es ahí, o sea, el Señor tenía control de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sí se desampara porque no le mira el pecado. Amén. ¿Sí queda claro? Amén. Pero dice aquí, 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. El Señor Jesucristo no conoció pecado, pero se vuelve pecado por Dios. Amén. Dios le permite que sea pecado, pero después ese pecado, hermano, es el que tú pudieras haber llevado. Pero ahora nosotros tenemos un abogado ante el Padre. Amén. Cuando nosotros pecamos, hermano, solamente hay que pedirle misericordia a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que ya no hay más sacrificio por hacer cuando nosotros sabemos, hermano, y estamos pecando sabiendo que no lo debemos hacer. Amén. Nosotros ya sabemos, tenemos la palabra de verdad. Cada uno de ustedes sabe la palabra de verdad. Y cada uno de ustedes, hermanos, sabe cuando estamos pecando, porque ya tenemos revelación nosotros, tenemos mucha palabra nosotros. Amén. Sí, amén. Y específicamente en esta iglesia del camino sabemos, hermano, cuando estamos pecando. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos que si nosotros pecamos, dice, ya no hay más sacrificio por hacer, ya no hay más roca que golpear, ya no hay más peña de oro para golpear. Amén. Porque solamente hay un sacrificio, y ese sacrificio lo tenemos que apreciar, hermano. Apreciar de que me ha lavado y limpiado de mis pecados, y que el Señor nos mantengamos firmes delante de Él para estar en su presencia. Amén. Amén. En otras iglesias, hermano, piensan que a lo mejor es muy religioso estar el Viernes Santo compartiendo la palabra, hermano, pero nosotros tenemos que hacer ese recordatorio. Amén. Tenemos que hacer un recordatorio muy claro de las 7 palabras, cómo son perfectas. Amén. Pero sobre todo, hermano, se aprovecha este espacio para predicar el Evangelio y enseñar a la gente que Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, y que esa obra redentora, hermano, es perfecta, es eterna, hermano. Imagínense, hermano, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, hermano, hay millones de años, hermano. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, mas la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay los millones de años que habla la ciencia. Amén. Cómo se fueron formando los continentes, cómo se fueron abriendo las aguas, esos son millones de años. Pero la creación del hombre tiene 4000 años antes de Cristo. Amén. ¿Sí queda claro, hermano? Entonces imagínense si Dios, creemos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios grande, poderoso, todopoderoso, que vive, hermano, que Cristo vive, hermano, Cristo vive. Guárdalo en su corazón, hermano, y compártalo a la gente que tiene necesidad. No se avergüence del Evangelio, porque es potencia de Dios, porque es poder de Dios. Amén. Y esto que nosotros hemos aprendido, hermano, lo tiene que conocer cualquier persona, hermano. Gracias a Dios, no es para los judíos, sino también para el griego, para el gentil. Amén. Para cada uno de nosotros. Bueno, hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias.